He venido hablando durante la mañana de aquel Dios de segunda oportunidad. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de misericordia? Y no solo de misericordia, sino que extiende su misericordia. Y eso, cuando yo encontré eso en la Biblia, me emocionó, porque yo necesito que la misericordia de Dios me extienda a mí. No soy perfecto, soy un hombre como todos acá, con fallas, y reconozco que sin Él nada seríamos, que por su gracia estamos esta mañana aquí, ¿verdad? Y que nadie tiene que juzgar a nadie, el único que nos juzga es Dios, ¿verdad? Y que estamos en un proceso de cambio. Dígale a su hermano: ten paciencia conmigo, Dios está tratando conmigo todavía. Dígaselo así: téngame paciencia. Téngame paciencia, que es algo que necesitamos aprender, que necesitamos para que todos nos tengan pues paciencia. Quiero hablar cuando Dios nos llama dos veces, y es justamente porque hablamos del Dios de segunda oportunidad. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. Dice así la palabra: ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Mi pregunta sería: ¿Dios ha sido bondadoso con usted? No desaproveche. No desaproveche la bondad de Dios. A veces queremos que Dios actúe rápido a favor nuestro en algún asunto, pero Dios está tratando con tu carácter. Es decir, que Dios te ama tanto que necesita mejorarte, ¿sí? Y tienes que tener paciencia por la bondad que Dios ha mostrado en tu vida. Yo creo profundamente en el Dios, no de la segunda oportunidad, sino de la tercera, cuarta y quinta oportunidad. Y eso para mí me ayuda a vivir confiado en Él, que Él nunca nos dejará. Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno para que podamos servir. Creo que Dios nos ha llamado a servirle a Él con sus dones y sus talentos. Que nosotros hemos escuchado la voz de Dios y quizás hemos endurecido el corazón como endurecieron nuestros padres en el desierto, y por lo cual no alcanzaron la misericordia. Pero Dios nos da una segunda y una tercera oportunidad. Pensando en esto, pensé en el apóstol Pablo, perseguidor de cristianos. Es decir, sabía que él tenía un llamado, pero era religioso, y en medio de su religión y de la ley que él tenía, se hizo celoso a su religión y perseguía a los cristianos. Algunos se entregaban a las cárceles y a otros pues los mataban. Pero Dios, en un momento dado, por la misericordia que Él tiene, sabiendo que Él tenía un llamado, se le aparece camino a Damasco. Y Dios le habla cuando Él cae por aquella luz, y esa luz y esa voz que sale, que solamente escucha el apóstol, los que estaban con Él no lo escuchan. Y Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le da una segunda oportunidad a Pablo. Y Pablo se levanta después de esto, un hombre diferente, un hombre cambiado. Escucha que le dan una segunda oportunidad y escribe en Hechos capítulo 20 versículo 24. Queda registrado esta escritura que dice: no me importa cuánto haya de sufrir, ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús, dar testimonio del inmenso amor de Dios. Es decir, que en la segunda oportunidad Pablo dice: wow, me están dando una oportunidad nueva. Y dice: y estoy dispuesto ahora a morir por causa de lo que Dios me ha dado para poder hacer, que es que dar testimonio del inmenso amor de Dios. Es decir, aquí hay una gran oportunidad para muchos de nosotros que en el pasado estábamos muy equivocados, pero que Dios nos da una nueva oportunidad para servirle a Él el día de hoy. Porque Pablo estuvo equivocado,
pero Dios le dio una oportunidad. Y si Dios le dio una oportunidad a Pablo, también te la da a ti en esta mañana. Simplemente escuchar la voz de Dios. No sé cuántas veces Dios te ha dicho algo y cerraste tu corazón. Quizás Dios te dijo que le dieras algo a alguien y no lo hiciste. Quizás Dios quería probar tu corazón pidiendo que dieras quizás la mejor ropa que tienes tú para darle a alguien que lo necesitaba. Y al último momento dijiste, no, no se lo voy a dar. Pero Dios te da una nueva oportunidad para hacerlo. Recuerda que cada vez que Dios te pide algo es porque te va a dar. Y cuando Dios da, bendice realmente. Pero cuando te da, también te va a pedir. Porque ese es el trato de Dios con nosotros. Dios es un Dios de segunda oportunidad. A pesar de todos los errores que hayamos tenido en el pasado. Yo quiero que pienses en esto. ¿Has retrasado obedecer a Dios en cualquier área específica? Te hago esa pregunta. La puedes contestar tú mismo. ¿O qué está evitando que aproveches la oportunidad de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? Oportunidad viene de la palabra porto, que es puerto. Es cuando los barcos entran y tienen la oportunidad de entrar a hacer puerto, porque muchas veces la marea no le permite. Y Dios nos está dando una segunda oportunidad para entrar en el pleno deseo de Dios de que cumplamos nosotros el llamamiento que nos ha dado. Quizás no lo hiciste la primera vez, pero Dios nos está dando una segunda oportunidad. ¿Sabe que Abraham fue la primera persona que las escrituras mencionan que fue llamado por Dios? Y fue, por supuesto, sin duda, uno de los hombres más extraordinarios de la palabra de Dios. Se lo menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El llamamiento de Abraham comenzó durante la época llamada Edad de Bronce, unos 2000 años antes de Cristo, es decir, 4000 años más o menos para atrás, en Ur de los Caldeos, en territorio del actual Irak, la cuna de la civilización, el lugar donde nacieron la escritura, las artes, la ciencia. Abraham residía en aquella importante ciudad agrícola y comercial, en medio de un pueblo que adoraba a dioses falsos y que vivía como tal. El culto a los astros era una base teológica en un mundo lleno de idolatría, corrupción moral, en el que deshonraban sus cuerpos, llenos de superstición, vicios, perversión, como vivimos hoy. Igual. Y Dios le llama en medio de esto donde él estaba ubicado y le dice: Abraham, quiero que salgas de tu tierra y te voy a llevar a un lugar que te voy a mostrar, y quiero que dejes tu parentela y que dejes todo lo que tienes y me sigas. Sabe, no es fácil escuchar una voz así, dejarlo todo y seguir. Dice Génesis capítulo 12 versículo 1: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quien te bendiga. Y cuando yo estaba leyendo esto, no me había puesto a pensar de que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y me puse a bendecir a Abraham. Comencé en mi cama a bendecir: Señor, bendigo a Abraham en esta hora. Te bendigo, Abraham, por lo que hiciste. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Abraham está con el Señor el día de hoy. Dice: y bendeciré a los que te bendigan. Entonces dije: Señor, yo quiero una. ¿Cuántos quieren una bendición? Entonces dice: bendeciré a los que te bendigan, Abraham, y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, hermanos, yo comencé a bendecir, porque eso es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es una gran verdad. Entonces yo comencé a bendecir. Dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Mire esto: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. ¿Cuántos años tenía? 75 años. Entonces esto también me habla a mí que cuando Dios te llama, no importa la edad que tengas,
Cuando tú le obedeces, serás una bendición donde quiera que tú vayas. Porque Dios puede hacer contigo de 10, 15, 30, 70 años. Hayas tenido un pasado horrible o no. Dios puede hacer grandes cosas contigo si estás dispuesto a obedecerle. ¿Sabe? Yo estoy contento de saber esto. Que es una segunda oportunidad. ¿Cuántos necesitan una segunda oportunidad? O quizás una tercera oportunidad o una cuarta oportunidad. Simplemente tienes que escuchar la voz de Dios y no endurecer tu corazón. Es decir, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto. No era fácil para Abraham salir de allí. No era fácil dejar todo atrás y salir sin rumbo cierto. Al lugar donde yo te mostraré, adelante, futuro, no ahora, no te digo nada, solamente ve. No es fácil obedecer a Dios, pero es necesario. Porque por esa obediencia hemos sido bendecidos nosotros el día de hoy. De la misma manera, todos hemos sido llamados por Dios. Según de Tesalonicenses, en el capítulo 2:13 dice: siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió. ¿Quién lo eligió usted? Dios. Usted está aquí porque Dios lo enlazó, porque Dios lo atrapó, porque Dios lo trajo. Usted puede decir: a mí me invitó. Sí, Dios usó al que te invitó. Hay gente que ha estado caminando por la vereda y entró aquí y me dice: pastor, es que algo me dijo que entre. ¿Qué es ese algo? No sé, pero entré porque sentí que necesitaba. Y es Dios enlazándonos con cuerdas de amor hacia Él. Porque tenemos un don, tenemos un talento. Y tú no estás de casualidad aquí en la tierra, ni en Cuenca, ni en este lugar el día de hoy. Tú estás aquí con un propósito de parte de Dios. Y a veces no encontramos el propósito porque nuestros oídos se cierran a la voz de Dios. Quiero que tengas abiertos tus oídos a la voz de Dios para que le preguntes: Señor, ¿para qué soy bueno? ¿En qué área me necesitas? ¿Qué estoy haciendo en esta ciudad? Dios tiene planes contigo. Estaba cenando hace unos días atrás. Fuimos un grupo de hermanos de la iglesia. Habíamos terminado la reunión de matrimonios. Ellos son líderes de matrimonio y fuimos a comer pizza. Y yo me senté al lado de un hermano profesional y comenzó, me dijo, estaba hablando conmigo, muy interesante todo lo que él me contaba. Pero de repente, casi al final de la conversación, me dice: pastor, yo quiero decirte algo. Entonces le dije: dime. Y me dijo: mira, pastor, hace un buen tiempo atrás, yo vine después de la pandemia, vine de Guayaquil acá. Soy un profesional, me iba muy bien. Luego de la pandemia tuve ciertos problemas con compañeros de trabajo y dejé el trabajo. Mi esposa cuencana me trajo a Cuenca. Estábamos pensando volver a comenzar en Cuenca. Sin embargo, llegamos a tu iglesia porque la mamá de mi esposa llega a la iglesia. Entonces yo llegué por eso. Escuchaba las predicaciones, pero mi vida económica se estaba destruyendo. Económicamente me estaba cayendo, pastor. Y yo comencé a pensar: ¿qué hago aquí? ¿Por qué vine? Me siento encerrado en esta ciudad tan pequeña, no sé qué hacer. Me sentía ahogado en Cuenca, pastor, me dice. Y quería regresar. Mi deseo era regresar a Guayaquil y buscar una nueva oportunidad. Pero de repente, pastor, estabas predicando y dijiste algo. Y gritaste en medio de todos: aquí hay una pareja que quiere regresar para atrás del lugar donde vino. Déjame decirte que Dios es el que te ha traído a este lugar, y en este lugar Dios te va a bendecir. No te muevas de aquí. Y dice: pastor, yo tomé esa palabra para mí. ¿Sabe? La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 versículo 1: habiendo hablado Dios a los hombres de muchas maneras, pues Dios nos usa mucho para hablar a su pueblo. Y él dijo: esa palabra es para mí. Aunque tenía todo el deseo de irme ya, yo dije: esa palabra es para mí. Y ¿sabes qué, pastor? Obedecí y hoy estoy más que bendecido. Dios me ha bendecido en este lugar. ¿Por qué? Porque tomó la palabra, la segunda oportunidad, para decir: sí, Señor, está bien, estoy aquí porque tú me trajiste. No fue voluntad propia, por alguna razón llegué aquí. Pero a veces
nuestro corazón se deja llevar simplemente por lo que leemos y vemos en el mundo. No te dejes conquistar del mundo. Qué fácil es desviarnos de los caminos del Señor. Usted solamente abre el ex Twitter, y comienza a leer, y yo estoy seguro que usted, a mí por lo menos me pasa eso. Quiero saber las noticias, quiero saber lo que está pasando en el mundo, pero me deprime terriblemente. Y eso daña mi corazón, y eso afecta mi mente. No sé si le pasa eso a usted. Y comenzamos a parecernos al mundo, pero la Biblia dice: no te hagas al mundo, que ellos se hagan a ti. Y la verdad es que salir de un lugar, como Abraham tuvo que salir de un lugar, te invito a salir de ese sistema del mundo para entrar al mundo espiritual y mirar desde la perspectiva de Dios, con los ojos de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué soy bueno para Dios? Porque yo quiero ser una influencia positiva para los que me rodean. Entonces eso nos invita a salir el día de hoy el Señor. Sal, deja atrás todo lo que te afecta y camina para adelante. Dice así, la verdad es el apóstol Pedro diciendo en su segunda carta, versículo 1, capítulo 14, dice: por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Cómo? ¿Como hijos qué? Y ese mismo día que hablaba con mi hermano, Dios me dio una palabra que yo no la había tenido, no estaba en mi mente, pero Dios me la trae en ese momento que hablábamos de obediencia. Cuando Él me comentó esto, Dios me da una palabra tremenda y me dice: ¿sabes lo que es una primicia? Yo le dije: es un actuar por fe. Me dijo: sí, la primicia es fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción. Entonces, ¿qué es una primicia? Una primicia es: yo doy algo por lo que voy a recibir aunque no lo veo, pero sé que está viniendo. Eso es la primicia, ¿verdad? Eso es un actuar en fe, que es el diezmo. El diezmo es obediencia. Traigan los diezmos al alfolí. Entonces la segunda cosa que el Señor me dice: obediencia, porque en obediencia hay bendición. Y la tercera cosa es ofrenda. Y yo le pregunté: Señor, ¿y la ofrenda? La ofrenda es mayor a cualquiera de las dos, porque la ofrenda es adoración. Por eso Abraham sacrificó a Isaac, y Dios ofrendó a su Hijo Jesucristo en adoración. Y me dijo: las tres cosas provocan el servicio, pero las tres cosas se llaman cristianos de verdad: el que anda en obediencia, el que anda en fe. Anote eso: el que anda en obediencia, el que anda en fe y adora al Señor. Y yo le dije esto al hermano, y esto me quedó. Me fui para mi casa y comencé a buscar más sobre esto, porque cuando el apóstol Pedro dice: sean hijos de Dios y vivan como obedientes, como hijos obedientes, me di cuenta porque muchos cristianos fracasan en su andar, porque no oyen la voz de Dios, porque no están dispuestos a hacer lo que Abraham hizo, por ejemplo. Y vamos a entrar en esto, ¿no? Dios se le aparece 7 veces, porque ese es el número perfecto de Dios. Se le aparece 7 veces a Abraham. La primera vez, o sea, y estoy hablando cara a cara, dialogó con él y hasta negoció con él. Así que la primera lo llamó a salir de los caldeos. La segunda vez Dios le prometió la tierra donde iba a cumplir su propósito. La tercera, para prometerle un hijo y su descendencia. En la cuarta establece su pacto con él. En la quinta le reveló su nombre glorioso, el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El proveedor, el Dios todopoderoso. En la sexta, Abraham pide a Dios no destruir Sodoma, donde vivía Lot, su sobrino. De seguro que usted ha leído el maravilloso relato del nacimiento de Isaac cuando Sara tenía 90 años. Mire lo que dice Génesis 21:1. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac.
8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Obediencia. Tal como Dios se lo había pedido. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Tal vez ese no era el mejor momento de su vida. A pesar de algunos errores muy tristes del pasado, Dios había sido fiel. Creo que este era el mejor momento de Abraham. A pesar de su pasado, a pesar que Abraham había fallado, Abraham le entregó a su esposa Sara al faraón, diciéndole que era su hermana y no su esposa. Y faraón la tomó. Y cuando pasó esto, Dios castigó a este pueblo. Y el faraón le dijo: ¿por qué me has hecho esto, Abraham? Dios nos pudo haber liquidado. Toma a tu mujer, toma los animales que te he dado y vete de esta tierra. Falló Abraham. No falló en fe al tomar a Agar para ser un hijo que no era el hijo de la promesa, porque le faltó quizás fe. Y con todo eso, Dios lo llama el padre de la fe. Y con todas esas fallas que tiene, Dios le da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Quiere decir que aunque nos hayamos equivocado, hermanos, Dios nos sigue dando oportunidades para seguir adelante y cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra. Eso me alegra al ver las historias de estos hombres. Pero falta un encuentro más, en el que Dios pide a Abraham obediencia suprema al pedirle nada menos que a su hijo. A veces pensamos que las pruebas son el resultado del pecado o por habernos alejado de Dios, pero no siempre es así. Si lo fuera, Jesús no hubiera sido probado, porque él no conoció el pecado, pues. Hay pruebas y pruebas. En el caso de Job, debió atravesar tremendas pruebas en su vida, propuestas por Satanás y permitidas por Dios. Pero todas estas desgracias le llevaron más cerca de Dios. Pensemos también que las pruebas deberían ser para los que están lejos de Dios. Mire lo que dice David en uno de sus salmos: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no cometa transgresión. Y hay ejemplo tras ejemplo en la Biblia de personas espirituales muy probadas en su moral, en su integridad. José, Daniel, sus amigos, Esteban, Pablo, Juan, todos fueron probados. En el caso de Abraham, Dios le probó para ver hasta qué extremo su fe era cierta. Dice Génesis 22, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probar la fe de Abraham. Ahora imagínense este hombre de más de 100 años. Acaban de darle su hijo, su único hijo. Lo que había esperado, quizás con desesperación. La alegría del hogar. ¿Saben que Isaac se llama alegría? Eso significa Isaac. Trajo alegría a los viejos. Estaban felices, el niño crecía, precioso Isaac. Jugando, me imagino, las mañanas: papá, llévame. Ya, espérate, el papá ya estaba de 100 años. No, espérate, mi hijo, déjame levantar calmadamente y vamos a jugar. Y el niño corriendo alrededor de él. De repente, la voz del cielo diciéndole: Abraham, Abraham. Sí, Señor, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. No es lógico, ¿no? No tiene una lógica. Dale este milagrazo a este par de ancianos para luego pedirle lo que habían anhelado toda la vida. La respuesta de Abraham es: sí, Señor. Estoy seguro que Dios estaba probando la fe de Abraham para preguntarle: ¿qué es más importante en tu vida, yo o tu hijo? Y esa es la pregunta que nos hace hoy. ¿Qué es lo más importante en tu vida, hermano? Saben, a veces sí, yo contesto Dios y le diría: Señor, tú, pero no me pidas a mis hijos. Entonces ya no es Dios. Decir que es Dios es decirle: Señor, lo que me pidas.
con lágrimas en mis ojos lo que me pidas. Obviamente tengo que oírlo. Y le dice: dame a tu hijo. Dice que él agarró un burro, un sirviente, leña para el holocausto y por supuesto a Isaac. Y le dijo a su hijo Isaac: vamos a ir a sacrificar adoración a nuestro Señor. Isaac fue con él y fueron juntos. Y imagínese nada más usted, padre, tener que caminar 3 días con tu pequeño hijo para sacrificar, Diego. El niño preguntando: ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué vamos a sacrificar, papá? 3 días para pensar cada paso, luto. Cada paso que doy. Quizás, no sé, pasó por la mente. Como Jesús dijo: un momento, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y llega al lugar donde debía sacrificar. Era un monte. Ese monte tiene historia. Abraham haría historia. Todavía se pelea en ese monte. En ese monte construyó David el templo. En ese monte que se sacrificó está el día de hoy la mezquita de los árabes, en medio de Jerusalén. El que David refería: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y le dice: aquí viene la fe, escúcheme bien. Esta es la fe de Abraham. Porque cuando le dice al criado: quédate aquí con el burro, yo iré con mi hijo a sacrificar a Dios, a hacer un sacrificio, pero no te vayas porque volveremos. No te vayas porque volveremos. ¿Quiénes? Lo que estaba diciendo es: yo sé que Dios proveerá, porque mi fe dice que lo que Él me prometió cumplirá. Y si Él me dijo que de este niño hará una gran generación y una gran bendición, entonces Él proveerá. Y si lo mato, Él lo resucitará. Ese es el tema de la fe. Porque cuando Dios te pide algo, es porque te va a dar. Querido hermano, cuando Dios te pide algo es porque te va a dar. Y Abraham lo sabía, por eso es el padre de la fe. No porque falló con Agar. No fue eso. No fue porque le dio su esposa al egipcio, al faraón. Fue porque cuando iba a hacer el sacrificio, le dijo: Él va a proveer, volveremos. Y cuando él levantó su brazo decidido y bajaba con el cuchillo, el mismo Señor le dijo a Abraham: detente, porque ya sé, no era un ángel, era el mismo Señor Jesucristo. Abraham, detén tu mano. Ya sabemos que fe no te falta. Y por causa de esto, la tierra será bendita. ¿Sabe lo que es lo que está sucediendo? Es el ejemplo de lo que hizo Papá Dios con nosotros al enviar a Jesucristo. Porque lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, dar su vida por nosotros, fue la mayor adoración que se le ha dado al Padre. Abraham no perdió el hijo, pero el Padre perdió al hijo. Pero Jesús dijo: yo entrego mi vida, pero la vuelvo a tomar. Ese significado, hermanos, lo compara Abraham con Papá Dios, dispuesto a dar su propio hijo para que haya bendición sobre la tierra. A veces nos preguntamos: Señor, me has llamado a ser de bendición, pero quizás he cerrado mi corazón. Quizás el día de hoy es un buen día para decirle: Señor, estoy dispuesto, solamente háblame. Solamente háblame, Señor, y lo haré. Mire esto: nuestra fe no es realmente probada hasta que Dios nos pide que soportemos lo que parece insoportable, hacer lo que parece imposible y esperar lo que parece inesperado. Le vuelvo a repetir: nuestra fe no es realmente
probada hasta que Dios nos pide que soportemos lo que parece insoportable, hacer lo que parece imposible y esperar lo que parece inesperado. ¿Qué dice Hebreos en el Nuevo Testamento hablando de Abraham? Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ¿quién había recibido las promesas? Abraham. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. El que había recibido la promesa: aquí tengo la promesa, ahora te la entrego. Por eso es el padre de la fe. Ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. No era en cualquier hijo, no era en Ismael, no era en los hijos de las otras concubinas que tenía. Tuvo varias. Era en Isaac la promesa. ¿Por qué no le pidió entonces a Ismael o a una de las hijas de las concubinas? Porque también eran hijos de Abraham. Y de esas generaciones son poderosas en diferentes partes del mundo. De donde Abraham salen varias tribus por todo el mundo, bendecidos por Dios. Pero en Isaac, en la promesa en la cual dijo: en este de Isaac te saldrán las generaciones. Él creyó. Por eso el libro de Hebreos nos relata de esta manera: habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Porque él dijo: yo lo sacrifico, pero Dios me lo devuelve. No sé lo que hará Dios. Y en ese momento apareció un cordero en una enramada, porque Dios es proveedor. Y allí lo conoce Abraham como el Shaddai, el que provee. Hermanos, nunca tengas miedo de ofrecerle a Dios lo que Él te está pidiendo, porque Él proveerá para tus necesidades. Dale un aplauso al Señor. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y termino con esta que comencé, en el mismo versículo que comencé, 2 Corintios 6:1. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Todos los días de nuestra vida, queridos hermanos, Dios nos ha mostrado bondad. Si no recibimos algo, puede ser que seamos probados por Dios para nuestro crecimiento. No es que Dios no quiera, es que nosotros impedimos la bendición sobre nuestras vidas al no creer que Él es fiel y verdadero. Cuando Él te pide, lo único que demanda de ti es obediencia. Lo único que demanda Dios de ti es obediencia. Pero que vayas a los extremos cuando Dios está contigo. Póngase de pie en esta mañana y vamos a orar. Yo estoy seguro que muchos, al salir de este lugar, saben que Dios les ha llamado para algo específico. Muchos en este lugar saben que en algún momento Dios te confrontó para dar algo a alguien y no lo hiciste. Dudaste, pero Dios es Dios de segunda oportunidad. Y si no lo hiciste en el pasado, hoy es un buen día para recapacitar y decir: Señor, estoy aquí y quiero ser obediente. Si tú eres obediente, mira, la Biblia dice que si somos obedientes a nuestros padres, seremos de bendición y viviremos muchos años sobre la tierra, ¿verdad? ¿Cuánto más cuando eres obediente a Dios, a papá Dios? Esta iglesia tiene que convertir a mucha gente en gente de bendición, que camine por las calles de Cuenca trayendo una gran bendición a esta ciudad. Esta ciudad es preciosa, pero necesita gente como tú que bendiga la ciudad,
Que cuando camines por la ciudad vas bendiciendo, tus pies van bendiciendo los lugares donde tú vas pisando, cuando eres obediente a Dios. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, porque si en lo poco eres fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Ahora imagínese, Abraham no fue poco, fue mucho, pero por eso extremadamente fue bendecido, tanto que hoy nosotros somos bendecidos por lo que Abraham hizo aquel día. Padre, gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Señor, esta palabra que nos traes mueve el piso de cualquiera para pensar qué tacaños hemos sido contigo, Señor, habiéndonos regalado tantos dones, tanta misericordia, Señor, tanta misericordia por nosotros, dones, talentos, bondad, y muchas veces no queremos servirte. Señor, cuando partiste a tus discípulos, les encomendaste una obra: vayan y prediquen este evangelio. Pablo entendió en su segunda oportunidad y dijo: estoy dispuesto a dar mi propia vida con tal de predicar esto, el mensaje que Cristo le había dado. Hermano, tú tienes la fuerza de parte del Espíritu Santo viviendo en ti. Y esta mañana yo te invito a recibirlo en tu corazón si no lo has hecho. Y de ahí donde estás, decir: Señor Jesús, ven a vivir en mi vida. Díselo: ven a vivir en mi vida. Quiero vivir para ti, quiero ser obediente, quiero ser diferente. No quiero ser lo que hasta el día de hoy he sido. Quiero ser un hijo obediente a Papá Dios. Señor, bendice a los que están haciendo esta oración. Aquellos que pueden decir: Señor, perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me ofenden. Señor, aquellos que confían que el pan nuestro de cada día los puedes proveer el día de hoy. Aquellos que confían que tú no les permitirás caer en tentación, que tú los libras del mal. Aquellos que conocen tu palabra y la viven. Hoy Dios quiere bendecir a muchos. Al cambiar tu mente, Dios quiere bendecirte tremendamente. Y no te estoy levantando una ofrenda, te estoy abriendo un espacio para que seas de bendición, hermano. La obediencia.